Hola, muy buenas tardes a todos. De nuevo aquí conversando sobre temas importantes de este momento. Hoy hablaremos de cómo la pandemia nos ha cambiado nuestra forma de ser. Por eso es que lo llamamos la crisis de identidad con la pandemia. Usted sabe que el mundo estaba en crisis antes de que empezara la pandemia. Ya de hecho se sabía que había graves desigualdades sociales, había manifestaciones en diferentes partes del mundo, en Asia, en Europa, en América Latina. La gente no estaba contenta. Había una inconformidad muy grande entre los jóvenes y en general en el mundo por la destrucción del medio ambiente. Había un tema muy importante desde el punto de vista de lucha contra el calentamiento global. Y en eso viene la pandemia y descubre, desnuda, algo que ya conocíamos, pero que lo vemos ahora mucho más claro que nunca. ¿Qué descubrimos? Pues primero que todo que el sistema sanitario era pobrísimo, que no estábamos preparados para enfrentar esto, que teníamos una actitud soberbia y creíamos que podíamos resolver cualquier cosa. Y evidentemente no fue así, que el problema educativo se acrecentó enormemente cuando vimos que nuestros niños, sobre todo los de clases marginales o clases populares, no tenían acceso prácticamente a la educación y que estos últimos 2 años van a ser desgraciadamente una gran pérdida para muchos de ellos que no tienen las condiciones tecnológicas de estudiar virtualmente. También se demostró algo muy evidente, que lo dijo el filósofo Han, ese señor coreano que trabaja en Alemania, que dijo que la pandemia no era democrática, que le pegaba mucho más a aquellos que estaban trabajando en la calle, a aquellos que nos servían a nosotros, que le pegaba mucho más al sistema de médicos o de enfermeras o gentes que asistían a las gentes en la salud, que no morían nada más, aunque le pegaba a los ricos, no en una misma medida que a la gente que no tenía con qué. Y entonces empezaron a aparecer una serie de situaciones importantes. Empezó a haber una especie de solidaridad, ¿verdad? Pero una solidaridad universal sin líderes, a un sentimiento de todos de que no estábamos conformes, de que no estábamos contentos con nuestra vida. Y empezamos a ver, entre otras cosas, una presencia intensísima de la mujer al momento en que los hombres empiezan a perder sus empleos. Las mujeres empiezan a enfrentar una serie de situaciones importantísimas económicas. El hombre se va a la casa a atender a los niños y ayudarlos de alguna manera en su educación. Entonces todo esto viene y se desnuda, se abre así. Entonces hay una serie de expertos que empiezan a conversar sobre el tema y uno de ellos escribió un libro precisamente que abordaba todos estos temas. Y en un momento determinado le dicen a él, bueno señor, usted que habla de los cambios que debe existir para mejorar las condiciones mundiales, resuma en una palabra ¿qué diría su libro? Y este señor, en Neuronews, lo escuché perfectamente, me dejó desconcertado porque dijo restart. Restart es volver a empezar, es apagar un aparato y volverlo a echar a andar. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso. Es cierto, digamos, el mundo está tan mal que quizás lo que haga falta es detenerlo y volverlo a recomponer y echar adelante. Una de las cosas interesantes que se ha visto es que hay una molestia social muy grande en el mundo. Por ejemplo, en Chile, que han tenido grandes avances desde el punto de vista económica, y que en el 77 tenían una pobreza del 40 casi por ciento de la población, lo han reducido a menos del 10%. Sin embargo, ellos no se sienten contentos e insisten en tener una nueva constitución y quieren seguir inconformes a pesar de todos sus adelantos. La pandemia ha venido como un huracán a revolverlo todo. Entonces, este cambio que vamos a tener dentro de nuestra propia vida, empecemos haciendo un análisis de lo básico, de la naturaleza. ¿Qué es lo que produce los equilibrios? Porque lo que estamos viviendo es un desequilibrio. El equilibrio lo da la homeostasis, digamos así. Cerebralmente, el cerebro tiene un sistema muy sabio donde te dice, tienes sed, toma agua, tienes hambre, pues come, ya comiste, que se te quite el hambre, que tu presión arterial esté siempre en el mismo lugar, que si afuera hace 40 grados tú tengas 36,5, que si hace mucho frío tú también tengas la misma temperatura. O sea, esta capacidad que tiene el ánimo de estar siempre también estable se debe a reguladores que tiene el cerebro para mantener nuestro cerebro
de alguna manera confortable. Y así como equilibra el hambre y el pH del cuerpo, etcétera, produce un estado de confort. En el momento en que ese estado de confort desaparece, entonces empieza a haber un sufrimiento, viene un desequilibrio. Entonces, una de las condiciones interesantes de la pandemia es que nos ha enseñado que está la muerte muy cerca de nosotros y ha habido una lucha muy grave entre sobrevivir. ¿Qué nos enseñó de pronto esto? Pues que la muerte antes era anecdótica, se moría un amigo acá, una persona allá, pero ahora vemos la fragilidad de nuestra vida, lo vulnerable que somos. Y de pronto nos damos cuenta que todo aquello que creíamos que era seguro, por ejemplo nuestro empleo, pues que no lo tenemos, que el dinero que teníamos según esto para pasar por alguna situación difícil, pues ahora no lo tenemos, no hemos manejado bien nuestro dinero, hemos consumismo. El consumismo nos ha hecho gastar muchísimo, nuestros niveles de ahorro son pobres, y entonces empezamos a tener una crisis realmente de hambre. Entonces estamos aprendiendo, ¿verdad?, que necesitamos de alguna manera que todos tengamos un respaldo económico. Y en esa condición nos encontramos preguntándonos quiénes somos nosotros hoy día, en este momento tan crítico. Y aquí saco yo a Gauguin, que era un financiero, que tuvo una crisis a mediana edad y que de pronto decidió abandonar el banco e irse a un lugar muy remoto. En aquellos años Tahití era un lugar muy lejano. Y entonces él va allá y se pregunta de dónde venimos, de dónde vamos, quiénes somos, mostrando las sucesivas crisis en este tipo de hermosas pinturas. Usted debe saber que la sociedad, usted y yo, vamos siendo formados, ¿verdad? Por donde nacemos, por donde estudiamos. Entonces la cultura se va metiendo dentro de nuestra piel, dentro de nuestra cultura, a través de la familia, a través de la religión, a través de lo que nos enseñan en la escuela, a través de las diferentes condiciones humanas. Y no es igual ser ortodoxo que ser judío, que ser cristiano, que ser musulmán, etcétera. Cada uno de ellos empieza a decirnos qué es la vida, qué es lo real. Y empiezan a inculcarnos valores sobre la raza, sobre el color de la piel, etcétera, el color del cabello. Quizá a usted, esta persona, no le parezca una buena actitud para decir voy a tener una relación con ella, pero seguramente un aborigen australiano estaría de acuerdo en tener una pareja así. O quizá a usted no le gustaría tener una persona como esta, que de alguna manera tienen costumbres diferentes a las que da su medio ambiente. Entonces la estatura, el color de la piel, la belleza, se nos va inculcando dentro de nuestra cabeza, haciendo juicios sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, ¿verdad? Y al saber lo que es bello, pues uno empieza a intuir lo que es feo. Y al saber también cuál es el éxito, pues uno se entera cuál es el fracaso. Entonces, de alguna manera, estas contrapartes entre las diferentes situaciones van formando nuestros prejuicios, de tal manera que uno empieza a saber qué es lo malo, qué es lo bueno. Por ejemplo, la juventud, que es tan valorada en comparación con la vejez, que la gente le tiene tanto temor. Nuestro mundo pequeñito, ya me refiero a un mundo más cercano, ya no es de Asia o del mundo entero, sino el mundo mexicano, tiene sus características. Ellos, por ejemplo, la belleza lo consideran lo blanco, la gente que es un poco oscura, que tiene piel morena o que tiene de alguna manera algo de indígena, como que no es totalmente el máximo de belleza. En cuanto a lo económico, es muy claro, ¿no? O sea, la gente que tiene poder, la gente que tiene dinero es mucho más valorada. Cuando usted no mira a alguien, siempre piensa en este hombre está gordo, este hombre está flaco, este hombre, ven su esbeltez y ven su belleza física. Entonces ellos dentro de nuestro mundo se empieza a valorar a la gente que tiene pareja y no tanto a los que son solteros o a los que se divorcian. Entonces empieza a haber un criterio, ¿verdad?, sobre la sexualidad misma. Usted es heterosexual, es homosexual, es transexual. También hay una actitud de aceptación de cierto tipo de conductas sexuales y de rechazo de otras. En esta condición también influye mucho la situación económica. Y entonces Thomas Piketty hizo este libro extraordinario sobre economía ya hace varios años.
Al principio fue muy controvertido y un poco rechazado. Él hablaba de la renta única universal que se le tenía que dar a la gente porque no tenía trabajo. Y entonces la gente decía, ¿cómo le vas a dar dinero al que no trabaja? Pues nomás llegó el primer momento de la pandemia y ya en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo se empezó a dar dinero para incentivar la economía a gentes que no tenían trabajo. Entonces ellos se plantean dentro de esta condición capitalista que los seres humanos que tienen una libertad individual tienen menos competencia para estar en un momento determinado, pues colaborando, ¿verdad?, con las comunidades, ¿no? Entonces, al no colaborar con las comunidades, pues la gente tiende a tener mucho más coronavirus. Entonces, se ha demostrado que algunos estados totalitarios, de los cuales yo no estoy de ninguna manera a favor, pues han empezado a tener competencia, ¿verdad?, para con orden y con cierta estrictez controlar una pandemia que el Occidente no lo ha logrado. Concretamente en México tenemos un grave desorden, precisamente porque según esto somos muy libres de hacer lo que queramos y no nos fijamos en el bien que podemos hacer a los demás o en el mal que hacemos a los demás. Otra de las condiciones que implica el capitalismo es el consumismo. Entonces hay un cultivo dentro de los seres humanos a que usted tenga envidia, a que quiera lo que el otro tiene. Y eso es una situación que lo va a hacer consumir cosas de alguna manera y va a estar usted con un cierto incertidumbre dentro de su corazón, dentro de su vida. El culto a la belleza, el culto a la juventud, son otros mitos donde de alguna manera la gente valora a los seres humanos por eso. Si usted tiene cierta edad ya se le descalifica para seguir trabajando, por ejemplo. Entonces ya sabíamos nosotros que los seres humanos vamos a pasar por muchos tipos de crisis, ¿no? Vamos a tener crisis desde que nacemos, ¿verdad? Hasta que morimos, ¿no? Tenemos las crisis vocacionales, ¿verdad? De qué voy a hacer con mi vida. Tengo las crisis de identidad, ¿no? Soy hombre, soy mujer, ¿cuál es mi orientación sexual? ¿Verdad? La aceptación del cuerpo en los jóvenes cuando se les modifica pues, la estructura física, con el pelo público, con los senos, etc. La crisis de la mediana edad, muy común también, de que la gente se pregunte quién soy yo, qué he hecho yo con mi vida. Cuando la gente ya se queda sin hijos y se queda la pareja sola, y viene esa crisis previa a la vejez, que es el del nido vacío. Y por supuesto la última crisis y la más larga de todas, pues que es la vejez, ¿verdad? Que es un periodo que cursa desde los 65 años hasta después de los 100, y donde el sujeto tendrá que adaptarse a una serie de condiciones. En esta situación que nos encontramos, es importantísimo tener una introspección, un pensar dentro de nosotros mismos, ¿no? De alguna manera, ¿cómo vamos a enfrentar este cambio? ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque no es una cosa optativa, el cambio ya se vino. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener en nuestro entorno? Por ejemplo, los asuntos de identidad sexual, ¿no? Todos estos cambios que sufren los adolescentes corporales, ¿no? Hoy día es muy común que gente muy joven, muy tempranamente, diga, es que yo tengo una intención erótica hacia el mismo sexo, ¿verdad? O que se rebelen de alguna manera mostrando conductas que antes eran exóticas, que eran escondidas, que eran resguardadas, que eran temidas de manifestar. Entonces, en esa aceptación del cuerpo, empieza la gente a decir, bueno, ¿cuál es mi orientación sexual? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi vida erótica, ¿no? En la mediana edad, obviamente existe también, pues siempre ha existido, ¿verdad? Un momento de reflexión donde la gente llega a los 40 años, o a los 30 años, o a los 50 años y se pregunta, bueno, ¿yo qué hice en mi vida? ¿Vale la pena lo que yo hice? Ya no soy tan joven, ya no soy tan atractivo. ¿Esto es lo que yo quería hacer conmigo? Y entonces hay una situación donde a veces el sujeto dice, no me gusta lo que he hecho, no me gusta mi familia, me estoy en desagrado con el trabajo que llevo a cabo, quisiera hacer otra cosa. Entonces ese cuestionamiento, pues se nos viene encima con la pandemia más rápido, porque de pronto no teníamos empleo. Y tenemos que recrearnos, lo que llaman la reingeniería, tenemos que hacer una nueva vida, ¿verdad? Con respecto a qué vamos a hacer con nosotros. En ese momento la gente empieza, sobre todo en la pandemia, pues como tiene más tiempo por el desempleo, porque está encerrado, etcétera, a preguntarse algo básico. ¿Yo estoy contento con mi vida? ¿Yo soy feliz? Entonces, ¿estoy realmente en una buena relación humana con mi pareja?
estoy ahí por mis hijos, estoy ahí por el dinero. En realidad, estas quejas que se despeñan ahora que estamos tan juntos, donde hay menos espacio porque el hombre trabaja dentro de la casa, o la mujer tiene que trabajar fuera y el hombre tiene que quedarse cuidando a los niños, empieza a haber esta condición de largo tiempo encerrados que produce aburrimiento. Y entonces ahí es donde aparece la violencia, el enojo, el hacerse la crítica de si deben seguir o no con su pareja. Y sabemos que los niveles de divorcio o de desavenencia han sido mucho mayores. La situación de violencia, por supuesto, se da mucho más también, porque la gente que no tiene mucha oportunidad de escapar a la posibilidad de esta agresión que se da a veces dentro del hogar. La gente tiene un malestar interno en su corazón, ¿no? Tiene una situación de sentir que están vacíos, ¿no? Hay como una especie como de desesperanza, ¿no? No tengo interés. Estoy atrapado. ¿A dónde voy? No tengo otra casa, no tengo otra familia. ¿Cómo puedo salir de esto? Esto es un fracaso y hemos tenido fracasos antes. Entonces empiezan a sentir, ¿verdad?, que sus intentos de mejorar su relación humana con la gente, pues no ha sido del todo exitosa. Y entonces ven que se pierde el deseo sexual, que se pierde el amor. Y entonces ahí es donde tenemos una situación muy grave. La pregunta de nuevo se plantea dentro de esa crisis de identidad, me lo planteo yo todo el tiempo, ¿es que yo soy libre? ¿Es que yo puedo romper con todo lo que tenía antes? ¿Yo puedo romper con mi trabajo, con mi familia, con el lugar donde vivo? ¿Podré yo salir de esto? Hay mucha gente que no puede hacerlo. Hay gente que va a seguir siendo violentada dentro de la casa porque es una madre que no puede escapar. Los empleados, los obreros, no pueden dejar de ir a la misma oficina, al mismo banco, a la misma fábrica. Aquel hombre que tiene un problema de identidad sexual, pues quizás no sea el mejor momento para declararse homosexual, puesto que siente que vive en un ambiente muy estricto, muy religioso, donde quizás va a ser criticado. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿es que yo puedo estar libre de prejuicios? Entonces, muchos de estos prejuicios son los que nos van a hacer precisamente perder la libertad. La gente que no sale de la crisis, la gente que sigue patinando en la misma situación durante mucho tiempo, me empieza a aparecer lo que ven ustedes en estos cerebros. Este es un cerebro y aquí está la nuca, aquí está la nariz, aquí estaría la nuca, aquí estarían las orejas. Y ustedes pueden ver este cerebro azul y pálido que es el de una persona depresiva. Y este es un cerebro normal, con actividad, con deseo de luchar, con deseo de llevar a cabo cosas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Al no poder enfrentar el cambio, la ansiedad se vuelve crónica y la gente se cansa. Y al cansarse aparece la depresión. Y muchas de estas personas tendrán, y de hecho está sucediendo, pues que abundan cada vez más en los consultorios médicos o psiquiátricos en busca de ayuda para poder resolver este tipo de conflictos tan comunes hoy día. De nuevo, lo único que no cambia en el mundo es el cambio, o sea, está permanentemente moviéndose. Entonces usted va a ser atropellado por el cambio. La vida, usted sabe, no es muy corta, no tiene ida y vuelta. Es un boleto de ida, como dicen, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer conmigo mismo? Se vuelve uno a plantear, ¿qué voy a hacer yo con mi vida en un futuro próximo? Entonces, ahí es donde nos encontramos que la realidad siempre tiene la razón. Yo ya le había comentado en otros comentarios, me he puesto a estudiar mis errores. ¿Por qué es que yo me equivoqué? ¿Por qué yo hice esas tonterías en el pasado? Generalmente esos errores se debieron a que yo no tenía la completa información de todo el cuadro de la situación que se me presentaba y hacía una mala elección, pero también se debía también a que yo tenía un cierto carácter, pues de que no quería cambiar mi forma de pensar, aunque mi madre o mis hermanos me dijeran, Fidel, ten cuidado, no te hagas así. Entonces uno tiene que regresar ahora de nuevo a lo mismo, ¿no? Tienes que regresar ¿a dónde? A volverte a mirar a ti mismo, meterte adentro de tu corazón y reconocer cuáles son tus demonios, cuáles son tus odios, conocer tus límites, hasta dónde yo puedo seguir siendo lo que yo era. A lo mejor tengo que limitarme ahora porque tengo más edad, porque tengo otras condiciones de vida diferentes económicamente. Entonces también hay que no olvidar nunca, pues que a lo largo de la vida hicimos algo valioso.
que eso me pertenece, que eso es mío. Entonces, ¿qué es lo bueno que yo he tenido? Y recordar que la solución a las crisis, generalmente o casi siempre, van a estar dentro de ti mismo. Entonces, encuentra esa solución a la crisis. Yo sé que el 2020, Time le puso una tacha. Y yo creo que es cierto, Time está diciéndonos, el 2020 ha sido una pérdida. Ha sido, si lo vemos sinceramente, la cantidad de muertos que ha habido, la cantidad de sufrimiento que hemos tenido, la situación grave económica, etcétera, la desintegración de la familia, el que yo no pueda abrazar a la gente que quiero y besar y tocar, etcétera. Pues sí, ha sido una desgracia para todos nosotros. Pero esto no es el final, es el principio. Está cambiando el mundo. Y ese principio yo soy el que está participando. Yo voy a entrar a ese mundo nuevo. Y entonces voy a empezar a luchar contra eso haciendo una autocrítica mía de las condiciones de mi mundo, escribiendo mis ideas, ¿verdad? Y esto es como decir, bueno, es que me estoy cayendo pues para levantarme, para rehacerme. Entonces este colapso de mi crisis es un disparador para yo rehacerme, yo recrearme de nuevo. Esta Navidad y este fin de año ya no son como los anteriores, ya lo vivimos. Estamos viéndonos por Zoom, vemos a la gente con mucho cariño, los mensajes en el teléfono, etc. Pero ¿qué podemos aprender de esta crisis? Pues que la familia es muy importante, que quizás por estar trabajando mucho no la atendimos lo adecuado. Que tengo que aceptar que en el futuro voy a tener que permanecer encerrado otro tiempo más mientras nos llegan las vacunas. Y entonces entender que tengo yo de alguna manera no quedarme atrás, que tengo que seguir luchando, ¿verdad? De alguna manera para salir de esta situación. A la gente joven cuando le va mal en una clase o que reprobó la escuela o qué sé yo, se le dice, no te preocupes, hombre, tienes la vida por delante. Pues yo quiero decirles que la vida por delante también la tiene la gente de 50 años y de 60 y de 80 años. Y que uno debiera estar agradecido, pues de que no se ha muerto para empezar, ¿no? De que no nos quedamos en el camino de esta pandemia. Y tenemos que empezar a pensar en lo que tenemos, en lo que hemos sido, en lo valioso que hemos logrado hacer. Y que esto de salir vivo de la pandemia es una oportunidad para volver a nacer, para volver a hacer las cosas. Si reconocemos nuestros obstáculos, si somos responsables, entonces vamos a empezar nosotros a hacer un nuevo Fidel, una nueva familia, una nueva relación, con más fuerza, con distintas características. Dejarme de compararme con los demás, ya no estar con esa situación de la envidia, quedarme con lo que yo tengo, con lo que yo hice, con lo que es mío, con lo que yo construí. El mundo, para terminar, se está preguntando, si sigo así, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer conmigo, con el mundo? El mundo tiene que hacer sus soluciones para resolver estos trastornos tan graves que hay, ecológicos, económicos, de desigualdad social, de tanta gente que está inquieta en el mundo haciendo manifestaciones, los chalecos amarillos, o los muchachos chilenos en la calle o en Hong Kong. ¿Qué va a hacer el mundo con esas revoluciones? Él tiene que darle una solución a eso. Pero ¿y tú? ¿Qué estás haciendo por ti? Y aquí tengo esta imagen donde el mundo se está quemando, ¿no? Donde el mundo se está deshaciendo. ¿Y por qué la pongo al final? Por eso mismo, porque tenemos de alguna manera que resolver nosotros mismos nuestro propio conflicto. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, le dejo al final de esta diapositiva mi correo y por supuesto estoy abierto a cualquier comentario y discusión. Muchas gracias por escucharme.